Hola a todos, bienvenidos. Hoy, en este episodio especial, tengo el honor de tener aquí de invitado al gran Diego Labra, doctor en Ciencias Sociales y profesor de Historia. Diego, es un honor extraordinario para mí que hayas aceptado estar de invitado en mi podcast. Y también quiero decir que el texto del cual hablaremos a lo largo de esta charla, para mí fue de una influencia extraordinaria. Es más, podría decir que toda mi futura y la investigación que yo hago sobre la historia del manga argentino ha estado muy influenciada por leer todos tus escritos, tus textos, pero especialmente este fue el que encendió la llama, por decirlo de alguna manera. Y si existen estas entrevistas que yo estoy haciendo y mi canal de YouTube, es sin duda por el efecto mariposa, por decirlo así, de alguna manera, a lo que causaste con todos tus escritos que son brillantes. Pero hoy nos reúne el que para mí es una obra maestra tuya y que realmente tendría que ser casi como dado en los colegios, porque es un resumen, es una pantalla absoluta a un periodo histórico. Y estamos hablando de tu texto, que es La generación Sailor Moon argentina o la posibilidad de una renovación feminista de la historieta nacional. Este texto para mí me cambió la cabeza, digamos, leerlo de entrada me hizo decir, bueno, uno puede realmente investigar sobre todos estos temas, sobre la historia del manga argentino que es tan necesaria, porque realmente bucear en lo que es todo ese periodo que prácticamente no está escrito es sin duda una gran aventura. Me gustaría comenzar diciendo que cuando nombraste al estudio Kurai Corp, el que para mí junta a las pioneras del manga argentino y también de la difusión del manga y del anime, porque en ese estudio se encontraban la gran Patricia Leonardo, madre del manga argentino y creadora del que para mí es el manga más importante de la historia en nuestro país, como lo es el caso de Reparaciones Fina, pero también en ese estudio se encontraba Mariela Carril, la difusora más importante que tuvo también nuestro país. O sea, también contaban con la presencia de Florencia Cuello y Marina Cuello. Que hayas destacado al Curay Corp denota cómo has llegado y cómo has buscado referencias, porque hay un pasaje en la cual hasta nombraste cuando las Kurai Corp, en lo que fue un evento de anime, habían hecho como una muestra de manga argentino. Y eso, a fines de los 90 es de una importancia brutal, porque realmente es casi el inicio de todo. Estamos hablando de una época que recién nacía el manga argentino. Hay que tener en cuenta que recién se publicaba El regreso de Daigar, se estaba publicando en el exterior otro gran manga llamado Baby Tool de Walter Taborda. Entonces, en ese mismo contexto, ya las Kurai Corp estaban demostrando que las mujeres y el manga nacional también fueron las pioneras y que pocas veces se las nombra, pero que hasta podría decir que todos los que crecimos viendo el Club del Anime
y leyendo reparaciones finas, somos un poco hijos del estudio Curay Corp. Diego, no me extiendo más. Me gustaría escucharte hablar y principalmente me encantaría saber cómo llegaste a escribir todo este texto, que es un texto que a la vez todo el mundo puede encontrar. O sea, uno entra a Google y pone Generación Sailor Moon, Diego Labra, y es un texto que está para que todo el mundo lo pueda descargar y lo pueda leer. O sea, es un texto abierto. Hay un hecho tuyo también ya, un planteamiento de enseñanza y de divulgación que es de un nivel extraordinario. Cuando vos estabas haciendo esto, o cuando vos haces todos tus textos, ya hay en vos el concepto de voy a educar también a las personas, voy a extender toda esta historia, porque realmente es increíble que lo que vos escribas está a la mano de todo el mundo. O sea, nadie tiene que pagar para poder leerte, y eso es algo realmente admirable, como textos que son literalmente universitarios, por decirlo de alguna manera, están al alcance de todos con un clic. Y también te quería preguntar, ¿cómo fueron tus métodos de investigación para la realización de toda esta investigación que vos hiciste? Yo he visto que por las referencias a las que haces mención ahí, viste la Comiqueando, viste la revista Láser, viste la revista Otaku. O sea, realmente es una manera y una investigación de un nivel académico extraordinario. Eh, Corregime, pero creo que también viste la que fue la tesis, quizás la primera o la segunda tesis sobre todo el manga y el anime que hizo Mariela Carril para la UBA, si no me equivoco, pero después corregime porque creo que vos también citaste alguna vez como referencia esa tesis, pero puedo equivocarme. Así que bueno, Diego, dejo todo en tus manos, libertad absoluta y muchísimas, pero muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Todo tuyo, Diego. Bueno, David, yo te agradezco mucho la invitación, la oportunidad de poder charlar. Me sonrojó un poco, ¿no? Con toda la descripción que hiciste. Eh, a ver, tomé nota porque tú tocaste varios puntos. A ver, sinceramente me pone contento que, digamos, que mis textos circulen. Vos hablabas, ¿no? De eso, de que están accesibles, ¿no? Ahí al final. Eh, Y bueno, es así un poco cómo funciona el sistema científico argentino, digamos. La idea es que todo sea libre y supuestamente eso garantiza, digamos, como lo científico, que lo puedan leer los pares, etcétera. Este texto que vos mencionás que te gustó tanto, en particular fue una ponencia para unas jornadas de sociología de la UBA, y ellos tienen la buena política de colgar todo online y por eso uno lo puede encontrar buscando en Google. Hay otras jornadas o congresos que no hacen lo mismo, pero bueno, eso está bueno y además me pone contento porque yo antes, digamos, estaba trabajando con otro tema, con el siglo XIX, también con revistas en ese momento eran diarios, eh, pero, pero como es un tema mucho más específico, en general nada más te lee, digamos, tu colega, la gente que está como muy metida en lo granular del tema, que estudian, no sé, de 1810 a 1820, ¿no? Entonces están haciendo como un diálogo muy chico y eso es algo que, una de las razones por las cuales también me interesó meterme en este tema, además de porque es algo que me gusta, digamos, o sea, es algo que yo consumí, bueno, desde chico y que también fue formativo para mí, sino también como que uno puede ver el impacto, ¿no? Más rápido porque circula, porque hay gente interesada, incluso por fuera del mundo académico, ¿no? Que alguien interesado en estos temas porque es un aficionado porque lee y quiere saber más sobre el mundillo, va y lo puede leer, eso me parece genial. Después, bueno, me preguntabas acerca del método.
Bien, como vos citabas ahí, no, yo soy doctor en ciencias sociales y profesor en historia, pero es como metodológicamente hablando, el primer tramo siempre es lo más formativo y a mí me quedó la cuestión del historiador, digamos, ¿no? Entonces, para mí siempre cuando uno va a intentar armar un problema, ¿no? Porque para poder investigar no solamente tiene que haber un tema, bueno, el tema del manga en Argentina, ese es un tema, pero hay que construir un problema, una pregunta que uno quiere responder, ¿no? Eh, pero bueno, en esa búsqueda, ¿no? Y uno cuando va haciendo eso, como mi primer instinto como historiador siempre es ir a las fuentes, ¿no? Ir a leer a en este caso, las revistas, los mangas en sí mismo, eh, bueno, las ediciones, sí, las ediciones de manga de Ibrea o de lo que fuera, digamos, o incluso lo que se pueda conseguir de video de lo que había en ese momento en la televisión, sea Magic Kid, Locomotion, lo que fuera, ¿no? Y en ese sentido, me parece que es importante destacar el laburo que haces vos o gente, no sé, como Sarino, pienso, que, que por una cuestión de afición, de porque lo quieren conservar, lo quieren compartir, digitalizan este material porque parece loco, ¿no? Pero en mi otra investigación yo trabajé con periódicos que se publicaron en Buenos Aires en 1870, ponele, y a veces eso es más fácil de encontrar en una biblioteca que una láser o que una RAN, ¿no? Que parece contraintuitivo, pero es así. Entonces, en ese sentido, el trabajo de conservación y sobre todo de digitalización que hacen los aficionados como vos realmente es vital, no solamente para compartirlo con otra gente interesada, gente que por ahí no vivió esa época, por ejemplo, yo soy más de láser, a RAN no llegué porque no era muy demasiado chico y también porque no era de Buenos Aires y eran cosas que no circulaban demasiado por fuera de la ciudad. Bueno, ahora se puede acceder y eso es genial, ¿no? Eh, y después, bueno, esto que me decías de la tesis de Mariela, no, la verdad que no la pude encontrar porque, bueno, hablando todo esto de acceso libre y digitalización, en ese sentido la UBA no tiene tan fuerte esa política, o por lo menos todavía no llegaron a digitalizar todo, así que si uno quisiera leer esa tesis, yo calculo que tendrás que ir a la biblioteca de Puan de Filosofía y Letras y ver si la tienen en papel, porque online no se consigue todavía. Ahora entrando en lo más temático, ¿no? Ya en lo que vos me comentabas sobre, ¿cómo se llama? Lo de Curay Corp y lo de la ponencia esta de de la generación Sailor Moon. Yo así en esa búsqueda, digamos, de tratar de ir reconstruyendo cómo se fue dando todo, bueno, una de las patas de mi investigación mayor, digamos, es el tema del manga argentino, que de alguna manera es como la fase superior de la apropiación, ¿no? Del manga y del anime, ¿no? En el punto en que los argentinos, eh, digamos, se enamoran tanto de este lenguaje, de este estilo, de esta manera de contar y de dibujar, que intentan hacerse lo propio, digamos, y a imitarlo, ¿no? Bueno, y siguiendo como esa pista y buscando un poco, ¿no? Esta arqueología de cuál fue el primer manga argentino, ¿no? Bueno, entonces ahí llego a Daigar, que, bueno, como bien vos sabés que estás haciendo un laburazo mostrando los fanzines y todo eso, no es el primer manga argentino per se, aunque en la tapa El regreso de Daigar de Ignacio Miraberri decía el primer manga argentino, pero sí es como el primer ejemplo de una publicación que fue más profesional, ¿no? Lo editó eh, a Corsi, ¿no? Con Comiqueando Press, que era con el mismo nombre editorial con el que publicaba la revista Comiqueando en ese momento. Y bueno, entonces fue como que, no sé qué tirada habrá tenido, no creo que haya sido demasiada, pero debe haber sido importante porque de hecho todavía se encuentran a veces dando vueltas ejemplares por ahí. Así que tuvo un alcance mucho mayor de lo que podría haber tenido un fanzine o incluso una run de las primeras cuando traían historieta, no, manga argentino. Bueno, y como siguiendo esa pista, leyendo revistas así en una otaku, encuentro que Daigar se había presentado en este evento, ¿no? En donde se había hecho una proyección de una película de Macros, y bueno, y se decía que además de Mina Berry había estado otro artista más, ahora no recuerdo el nombre, y bueno, y las Kurai Corp.
Y bueno, y las listaba y ahí veo, bueno, dos nombres conocidos, ¿no? Patricia Leonardo, que como bien vos decís, fue la autora que fue medio como la vanguardia, ¿no? De esa línea trunca de manga argentino que sacudió Ivrea entre 2006 y 2007. Ella con Reparaciones Finas fue la primera y de hecho fue el éxito que hizo que después salieran todos los demás, incluyendo un spin-off de Reparaciones Finas, ¿no? Que fue Casa de Brujas. Bueno, entonces, bueno, Patricia Leonardo que la tenía de eso, incluso si revolvés hasta hay algún dibujito de ella que mandó al correo de lectores de Comiqueando, ponele, o sea que eran como muy activa. Bueno, y Mariela Carril, que Mariela Carril obviamente yo la tenía de mirar el club de anime cuando era chico, eh, pero no sabía que había sido, digamos, como una figura tan central. Entonces, porque a medida que iba haciendo esta reconstrucción con las revistas, como que el nombre aparecía todo el tiempo, ¿viste? Iba Ran, pum, Mariela Carril. Comiqueando, pum, Mariela Carril. Esto que te comentaba el otro día, de que en un momento, antes de que existiera láser, Oberto había barajado a armar una revista de anime que se iba a llamar Anime Generation, donde iba a estar Mariela Carril. Y bueno, y después, o sea, el nivel de presencia que tenía ella en el fandom del manga anime en Buenos Aires, que en el momento en que Oberto pega el portazo, ¿no? El famoso portazo después de deschavar a Magic en la láser, creo que es la 13, o no, la 12. eh, bueno, la llaman a María Carril, entonces claramente era una presencia, digamos, no solamente era una mina que sabía mucho y que estaba de temprano, que es de primera generación, otaku, digamos, como los Ran, de esa generación de gente que le gusta el manga anime que llegó antes de Magic, son, digamos, los fans de Robotech, ¿no? De cuando lo pasaban en la televisión de aire. Eh, no solamente sabía mucho, sino que bueno, además tenía como un oficio periodístico por todo lo que había escrito, y además esta cosa como de organización, ¿no? De armar eventos, etcétera, y encima estaba en un grupo artístico, ¿no? Produciendo fanzines. Entonces claramente es como una figura central equiparable a un Oberto o a un Pato Alán, digamos, ¿no? Es esas figuras que son clave en los 90 para ver qué fue lo que pasó, no sé, Agustín Gómez Sanz, gente clave para entender cómo se fue construyendo el fandom del manga anime en Argentina. No, eh, pero bueno, entonces, bueno, acá tenía un grupo de fans, de fancineras que eran mujeres. eh, ¿Y cómo llego de ahí a lo de Sailor Moon? Bueno, lo de la generación Sailor Moon es algo que yo no inventé, sino que lo tomo de un trabajo de una norteamericana. Hay una autora norteamericana que se llama Casey Brienza, que ella hizo un trabajo parecido a lo que quiero hacer yo, estoy haciendo yo sobre el caso argentino, con, con el caso norteamericano. Y, y ella tiene un libro también que ella edita, ¿no? Que es sobre manga, lo que ella llama manga global, ¿no? Que es bueno, un intento de poner una etiqueta a, a todos los historietas que parecen manga, quieren ser manga, bueno, eso lo podemos discutir, ¿no? Todavía está en discusión a nivel académico, pero también dentro del fandom, ¿no? Eh, bueno, esta historieta símil manga, pero que no está hecha ni por japoneses, ni está producida dentro de la industria japonesa, ¿no? Que sabemos que tiene sus particularidades, ¿no? Y que la hacen, ¿no? La Shonen Jump, la publicación semanal, bueno, todo lo que leyeron Bakuman saben de lo que estoy hablando. Entonces, bueno, en este libro sobre manga global, como lo llama ella, había un artículo de una autora que se llama Magda Eric Soucy, donde ella habla de la generación Sailor Moon norteamericana. Y ella lo que cuenta ahí es que cuando se estrena Sailor Moon, bastante más después un par de años después que en Argentina, y aparte con un estreno bastante truncado, porque pasa nada más la primera parte, me parece, y de hecho me parece que la mayoría de los norteamericanos lo vieron en un canal canadiense, ¿no? Como nosotros mirábamos anime en los canales brasileros. Bueno, además en estas ediciones sumamente editadas, con diálogos cambiados, ¿no? Podrán recordar, no sé, lo que pasó con Pokémon o cómo llegó en su momento One Piece a Argentina, era la edición norteamericana esa.
Bueno, pero incluso a pesar de todo eso, Sailor Moon tuvo un impacto muy fuerte en chicas, digamos, lo que podemos decir millennials, ¿no? Que nacieron en la década del 80, al principio de los 90, que, que bueno, que se vieron sorprendidas por una serie animada que era muy diferente a lo que se podía ver en Estados Unidos y bueno, y en Argentina también, ¿no? El protagonismo femenino, esta cosa de que Serena o Usagi es como la que los salva a Tuxedo Mask, que es al galán, digamos. Bueno, ni hablar las relaciones que rompen los estereotipos de género, como la relación entre Sailor Neptuno y Sailor Urano. O sea, bueno, la sororidad de las chicas, digamos, ni hablar, bueno, mujeres superhéroes totalmente protagonistas, bueno, un montón de cosas que eran totalmente nuevas y totalmente, y como que movieron algo, ¿no? En el imaginario de una generación y, digamos, y eso yo lo podía ver, yo también leo cómics norteamericanos y yo podía ver, no sé, de leer historietas por ahí más indie, ver una autora, no sé, como Becky Clunan, que se renota, que tiene estilo manga, o incluso algunas autoras, dibujantes mujeres que por ahí llegan, no sé, a Batman o Marvel o lo que fuese, y siempre que era una dibujante mujer tenía algo, un trazo estilo mangaesco, ¿no? Eh, y después también lo clave por ahí como que es como el producto máximo de esta generación Sailor Moon norteamericana, que es Steven Universe, ¿no? Está completamente cruzado por referencias de Shoujo, de Sailor Moon, de Utena, de Miyazaki, de todo. Bueno, esto para el caso norteamericano y esto es lo que cuenta la autora esta. Yo había visto en el caso alemán, en Alemania, donde hay mucho más, donde el manga alemán, digamos, el manga hecho por alemanes, tiene mucha más cabida y sale por editorial, por las mismas editoriales que publican historieta japonesa. O sea, es como si Brea nunca hubiera cortado con su línea, ¿no? Bueno, y si vos ves ahí, también la gran mayoría de las autoras son mujeres. Y entonces me hizo pensar, ¿no? Porque en general eso está como medio tapado, como bien vos decís, está como medio tapado. Porque por ahí las figuras que más saltan a la vista de la historieta argentina con estilo manga o manga argentino, por ahí Lea Caballero y Fernando Viz, que son como los que más están. Y de las mujeres por ahí es Paula Andrade, quizás es la que tiene más visibilidad, ¿no? Porque tiene muchos años y aparte es muy militante de todo, de manga argentino y de las mujeres historietistas también. Pero bueno, como ver este trabajo sobre el caso norteamericano y lo que yo sabía del caso alemán, me llevó como a ir reconstruyendo un poco lo que sabía del caso argentino y empezar a intentar anudar un poco eso y ahí claramente, digamos, si vas a tirar esa línea, claramente en el origen de eso está Mariela Carrilli y todas esas chicas, digamos. Y aparte, cuando empezás a revolver, también encontrás que al lado de Fernando Viz está Teodora Bravo, por ejemplo. eh, tenés muchas otras chicas que, que dibujan manga y, y no solamente eso, sino también y esto es algo que sí, que yo lo tenía un poco más claro, es que el manga y el anime metió mucho a las mujeres en el fandom en general de la historieta, ¿no? Yo en esta reconstrucción que hago, por si vos ves los primeros números de Comiqueando, había una mujer, una chica que escribía, ahora no me acuerdo cómo se llamaba, pero era como un chiste interno en el correo de Comiqueando, como que era la única mina que leía Comiqueando, ¿no? Y siempre quejándose de que no había minas, bueno, esa cosa que es muy estereotipo, ¿no? Y a veces medio trillado, ¿no? Tipo Big Bang Theory, ¿no? Eh, y en ese sentido, cuando vos vas viendo la secuencia sobre todo en Comiqueando, que empezó a salir un poco antes de que apareciera Magic Kids, pero incluso mismo mirando Láser, eh, es total como post el estreno del anime en la tele, en Magic Kids y sobre todo de Sailor Moon, y después, bueno, con mucha fuerza Sakura, totalmente transforma el fandom. Y eso se puede ver en las notas que van sacando, sobre todo Láser, sí, pero también Otaku, sobre las Fantabaires, ¿no? Como en 2 o 3 años, tipo 90 de 97, 98, 99,
se transforma radicalmente el público que va a esas convenciones y la gente que entra a una comiquería. Eso lo podés encontrar, no sé, en esas entrevistas que están dando vuelta en YouTube de Gerardo Bustos, ¿no? El dueño de Camelot, diciendo que, no sé, el 90% de las chicas que entraban al negocio compraban manga, ¿no? Entonces, incluso cuando no todas las chicas que entraban a la historieta, gracias al manga anime, después se hicieron productoras, no se hicieron dibujantes, guionistas, lo que fuese, ya de por sí la más fuerte del impacto es eso, que metió a mujeres en una comiquería, y bueno, y de ahí habrá la mayoría, como pasa con la mayoría de la gente que lee manga anime, que se queda con el manga del anime o con los videojuegos japoneses, pero después tenés gente que se empieza a abrir, ¿no? Y que empieza a buscar, no sé, historieta argentina o historieta europea o lo que fuese. eh, y en ese sentido, el impacto del manga anime en Argentina, y esto es muy parecido en otros lugares, digamos como de Europa o Estados Unidos, no, no puede menospreciarse, no puede disminuirse, digamos, realmente cambió por completo el panorama. eh, yo creo que para bien, ¿no? Porque mientras haya más gente leyendo y aparte más diversidad, que no seamos todos iguales, todos tipos leyendo, me parece que es genial, digamos. Y en ese sentido, bueno, acá ya por ahí me voy un poco por las ramas, pero pensar también, ¿no? De que ese público femenino a veces por ahí no estuvo tan bien servido por las editoriales. Bueno, es famoso que Oberto siempre se queja que después de Sakura nunca más hubo como un hit shoujo en Argentina. Habría que ver si es porque no se estrenaron animes fuertes en la tele, por ejemplo, nunca llegó Fruit Basket, que en Estados Unidos fue un fenómeno, o, o Mamá la de Boy, por ejemplo, que en España es un clasicazo y acá no tanto. Y bueno, y después cuando Ibrea quiso sacar los mangas no le fue tan bien. Por ahí es porque faltó anime, por ahí, no sé, a ver qué pasó ahí. Y en general me parece que hoy por hoy las chicas en Argentina que les gusta el manga anime, o por ahí más de nicho se van al BL. Bueno, me parece que la gran mayoría consume el mismo shonen mainstream que consumimos todos, ¿no? No sé, fuera Naruto, One Piece, lo que sea, o algunos que parece que tienen más reacción del público femenino, como, no sé, pienso en Haikyuu, por ejemplo, que tiene como un fandom de chicas muy fuerte. Muchísimas gracias, Diego. Escucharte es realmente una cátedra de historia y también es un gusto poder tenerte aquí de invitado. También, y ya para ir cerrando, hay una curiosidad, y es que por mi lado, investigando también y hablando con aquellos primeros dibujantes, podríamos decir, de los muchachos de la RAN, y también otros dibujantes que iban por otras líneas del manga argentino, que se juntaban, escuchen bien esto, es como para poner la plaquita en el lugar, en en el Burger King que está en Corrientes y Callao. Es el lugar que antes había un cine. Bueno, en ese lugar que aún existe, sigue siendo esa cadena bueno, esa cadena, digamos, multinacional. Bueno, ahí se juntaban no solamente los muchachos de la RAN, sino también el fan club de Utena, de las chicas que veían Utena, porque podríamos decir que la antesala a la generación Sailor Moon, también podríamos llamarla la generación Utena. Y eso también se desprende un poquito y se nota muchísimo la influencia de Utena en el Kurai Corp. Y esa es como la historia pre explosión de Sailor Moon en Magic Kids, lo cual eso también es muy interesante, que hayan comenzado a surgir también ese grupos de chicas que dibujaban fuera de lo que podríamos decir serían los fanzines, bueno, digamos, más conocidos, pero por el hecho mismo de ser el fan club, ¿no? Eso aún me encanta investigar, ¿viste? Escuchar que alguien cuente y todo eso me parece fascinante. Y hay otro detalle también, ahora que mencionamos a Sailor Moon, y es que también influyó, cuando dijiste muy bien, el cosplay, porque comenzaron a surgir también chicos que se disfrazaban como personajes femeninos de Yojo, justamente, ¿no? Eh, y eso antes,
hubiera sido muy, muy impensado teniendo en cuenta la época. Estamos hablando de hace más de 20 años atrás, ¿no? Y eso generó también un cambio, no solamente social, sino de aceptación muy, muy, muy potente. Y con respecto a los textos de la Comiqueando es tal cual. Los textos de Mariela Carril son impresionantes. Hay un texto que yo pude encontrar hace poco, siempre me gusta rescatar esos textos que escribió Mariela. Hay uno que se llama Las chicas quieren manga. Es una columna así que es impresionante. O sea, es un texto que tranquilamente ella lo podría haber escrito hoy. Está adelantado 20 años a su tiempo. O sea, cuando vos lees cómo está escrito, los temas tratados, uno se sobresalta y dice, wow, o sea, tenía esa habilidad de escribir y de decirlo así, boom, ¿viste? Hace 20 años y vos decís, wow, es un placer, es un gusto. O sea, todo el mundo que pueda leer la Comiqueando, busque la Comiqueando y busque lo que eran los textos de Mariela Carril, que era parte como del estudio Nuez, con Tania Costa, y son textos impresionantes. Justamente son los textos sobre anime y manga que tenía la Comiqueando, porque como se sabe, la Comiqueando era mucho más del cómic americano, de la historieta argentina más clásica, pero no era específicamente sobre manga. Pero bueno, tiene este detalle que después te voy a mandar los textos que yo pude digitalizar de la Comiqueando, que escribió Mariela, te los voy a mandar para que después los puedas estudiar, ¿viste? Porque son buenísimos. Bueno, Diego, fue un gusto poder hablar con vos. Me gustaría una reflexión final y también me gustaría que la gente sepa cómo se puede comunicar con vos, porque hay muchas personas que tienen fanzines guardados en la biblioteca, ¿viste? Y algunas veces ni los leen. Yo he tenido la suerte de poder contactarme con personas que me han dado material, ¿viste? Y los encontraron guardados en el armario de la pieza de sus padres, por ejemplo, cosas así. Me gustaría que des tus redes o un correo donde la gente se pueda comunicar con vos para poder darte material o contar testimonio. O sea, porque es sorprendente la cantidad de gente que ha vivido esa época y que todos tienen una muy buena onda, muy buena energía. Yo cuando hablo con todas estas personas con todos los pioneros del manga, siempre me han recibido bien, siempre han tenido y tienen la mejor onda conmigo. O sea, no hay que tener miedo o vergüenza, ¿viste? De escribirles, porque la mayoría te tratan muy bien y son muy buenas personas, ¿viste? Y muchos siguen aún hoy dibujando. Quizás no con toda la publicidad que podrían tener antes o en ese concepto fancinero de antes, pero aún muchos siguen haciendo trabajos de manera privada, cosas así, pero bueno, eso es muy, muy positivo. Diego Labra, para todos los que nos estén escuchando, un gusto. Muchísimas gracias. Buenísimo todo lo que comentás, David. Sí, sí, bueno, el tema del cosplay también. Eso es una rama en la que yo no me meto, digamos, pero sí fue muy importante en la difusión, ¿no? La sociabilidad de todo esto. Y lo de la pista de Utena es interesante porque aparte, digamos, Utena nunca llegó a Argentina de manera oficial. Nunca se publicó el manga, aunque primero fue un anime. Tampoco nunca se transmitió el anime, digamos, y Utena vino después de Sailor Moon, ¿no? Porque como que lo atractivo de Utena era que estaba hecho por el director del anime de Sailor Moon, ¿no? Entonces, bueno, pero ahí como estamos hablando ya como del fandom, ¿no? Como de un grupo más duro que se metía a buscar cosas que no circulaban en la tele, ¿no? Bueno, y un poco por ahí va a colación de lo que decía antes, ¿no? De que después no volvieron a llegar éxitos yojo a la tele, ¿no? No, bueno, y una reflexión final, creo que una de las cosas que me gusta decir siempre que hablamos de este costado del trabajo, ¿no? Y de pensar manga y anime en términos de género, ¿no? Y de las chicas que entraron a leer historieta gracias al anime y al manga, es que me parece que es un ejemplo eh,
que ilustra a la perfección las complejidades de la circulación de la cultura, ¿no? Viste que a veces se hacen estas como evaluaciones muy cerradas, muy simplistas, ¿no? Que, bueno, siempre las hemos encontrado, ¿no? Esta cosa de, no sé, escuchan música metal satánica, entonces va a ser un asesino serial, o juega mucho al Counter o al Call of Duty o juegos o al GTA, juega juegos violentos, entonces va a ser violencia, ¿no? Y me parece que es muy interesante eso, porque en general, en la superficie, si vos ves el manga y el anime, eh, tienen como un componente muy fuerte de una mirada masculina, sexista, incluso especialmente en el shonen, ¿no? La manera en que se representa a las mujeres, a veces el rol que se les da, a veces las cosas no van de la mano, ¿no? Por ejemplo, no sé, en One Piece, con el paso de los años, los personajes se han vuelto casi caricaturescos, ¿no? Con cintura de avispa, tetas grandes, culos grandes, y sin embargo, después, cuando vos ves la serie, ves que los personajes tienen un rol muy activo y mucha agencia, ¿no? Y después, no, sí, hay veces que sí, es puro fanservice y es un harem con un personaje masculino que tiene que elegir con cuál de las siete se queda, ¿no? Bueno, pero a pesar de que está todo eso a la superficie y a veces cuando uno cuenta que consume manga de anime es lo primero que te retrucan, ah, no, pero mira esto es machista, mira las minas, mira esto, mira el otro, y sin embargo vos fijate cómo, gracias al yojo, digamos, pero no necesariamente, porque como decía, muchas chicas consumen más que nada shonen o seinen, cómo las mujeres pudieron entrar a eso, ¿no? Y de hecho, cómo ese consumo terminó empoderando a un montón de mujeres a transformarse ellas mismas en artistas, como te decía, en Estados Unidos, en Alemania y también en Argentina, ¿no? Entonces me parece que es como un ejemplo muy interesante para pensar los laberintos, ¿no? del consumo cultural y cómo a veces algo que a simple vista o que a priori no uno lo ve y diría, bueno, no, esto es machista, esto es tal cosa, y cómo sin embargo eso puede generar otras lecturas, otras apropiaciones, eh, que después terminan en caminos, en resultados completamente impensados, ¿no? Y eso me parece que es algo como para quedarse, no solamente como un tema de investigación, digamos, como un resultado de una investigación o para pensarlo en términos de ciencias sociales, pero sino también por ahí como en, en la vida de todos los días, ¿no? Que no, a veces no hay que juzgar las cosas del libro, bueno, como dice el dicho, ¿no? Del juzgar el libro por la portada, pero que a veces los consumos culturales y todas esas cosas no tienen una lectura tan sencilla, sino que realmente, digamos, la gente te puede sorprender lo que hace con la cultura, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias por la invitación y la verdad que un gusto poder charlar con vos y además disfrutar del laburazo que haces con la difusión, con tus entrevistas, con tu trabajo de conservación y difusión de los fanzines y eso. Y en cuanto al último, Smith, ¿cómo me pueden encontrar? Bueno, si me buscan, yo creo que lo más fácil que te puedo decir, porque mi Twitter es medio complicado, yo diría que o vayan a La Batea, que es el podcast donde participo de manera regular, lo pueden encontrar en Spotify y ahí van a poder encontrar manera de llegar a mis redes y si no simplemente googleen mi nombre y les va a salir, no sé, o les va a salir algo o mi página personal o mis redes o por ahí sale un paper y ahí está mi mail y así pueden llegar a mí y encantado de recibir fuentes o testimonios como vos comentabas de algo que todavía es tan cercano, ¿no? Todo esto de los 90 pero bueno, el tiempo va pasando y mientras más tiempo pasa, más difícil es encontrar las cosas, así que está bueno que ya como los testimonios vayan quedando grabados, como estás haciendo vos o digitalizadas las cosas para que ya queden para la posteridad. Muchísimas gracias y bueno, nos estamos viendo. Muchísimas gracias, Diego, y muchísimas gracias a todas las personas que siguen este podcast. Mi nombre es David el Saxofonista. Pueden encontrarme de esta manera en todas las redes sociales. Les mando un fuerte abrazo a todos. Chao.